Bueno, pues tenemos que el ángulo que forman dos líneas es el menor de los dos, ¿no? Fijaros que este ángulo alfa es igual que este, mientras que este es igual que este. O sea que los que son opuestos por el vértice, pues son iguales, ¿no? Ahí parecen bastante parecidos, pero vamos a hacerlo más claro. Por ejemplo, estos dos. Este es igual que este, ¿no? Y tenemos también que este es igual que este, ¿no? Bueno, pues los opuestos por el vértice son iguales. Entonces aquí tenemos alfa y aquí tenemos beta, ¿no? Y decimos también que cogemos el menor de los ángulos posibles, ¿no? O sea que en realidad, como alfa es menor que beta, el ángulo que forma A y B pues es alfa, ¿vale? En cuanto a los planos, tenemos dos planos se cortan, por ejemplo este y este se cortan, ¿vale? Y se cortan bajo cierto ángulo. ¿Cómo sabemos cuál es? Pues bueno, si nos fijamos aquí, esta línea y esta podrían ser la intersección de un plano perpendicular a esta recta Y de intersección, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que realmente el ángulo que forman estos dos planos, este y este de ahí atrás, pues viene dado por el ángulo que forman las rectas de intersección con el plano perpendicular a la línea de intersección, ¿no? O sea que lo único que queremos es un plano perpendicular a ambos y este plano perpendicular alfa, ¿no? Este plano perpendicular alfa corta según esta línea y esta. Bueno, pues esas dos líneas definen el plano, ¿no? Ángulo entre dos rectas que se cruzan, pues basta con hacer por un punto de una de las rectas una paralela a la anterior y ese es el ángulo que forman ambas, ¿no? O sea que dos líneas que no se cortan, o sea que se cruzan, pues hacemos ahí pues una paralela a la línea roja y tenemos ahí ya el ángulo que forman ambas, ¿no? Entonces tenemos entre rectas, entre planos y por último entre recta y un plano, ¿no? Pues hacemos desde un punto de la recta una perpendicular al plano. Esa perpendicular corta en un punto al plano que unimos con este punto de intersección. Bueno, pues ese es el ángulo que forman, ¿no? Por ejemplo, esta línea, este cartabón, el ángulo que forma esta línea con el papel, pues hacemos desde este punto una perpendicular y entonces este punto lo unimos aquí con el de intersección, la línea esta y esta forman este ángulo que es el de la recta y el plano, ¿no? Bueno, son los casos posibles, ¿no? Y luego visto en diédrico, pues tenemos ya casos más particulares. Por ejemplo, si doy planos distintos y digo, ¿qué ángulo forman los distintos planos con estos de proyección, ¿no? Entonces tengo aquí la línea de tierra, tengo por ejemplo un plano proyectante vertical, que era aquel que era perpendicular a el plano vertical. Tengo por ejemplo un plano oblicuo, vamos a poner Φ1, Φ2, y vamos a poner por ejemplo un plano paralelo a la línea de tierra. Entonces tenemos por aquí una traza y por aquí la otra, ¿no? O sea que esta traza beta su1 y beta su2 son ambas paralelas a la línea de tierra. Entonces se pide, por ejemplo, el ángulo que forman estos tres planos con el plano horizontal y el plano vertical, ¿vale? Bueno, necesariamente, como este plano viene así, vamos a hacerlo en 3D, pues el ángulo que forma vendrá dado por un plano perpendicular, que es el vertical, que corta tanto al horizontal según esta línea y al vertical según esta línea, lo que acabamos de ver aquí, ¿no? Entonces, como corta al vertical según esta línea y al horizontal según esta, el ángulo que forma este plano con el horizontal, pues vendrá dado por esta línea, ¿no? O sea que ese es el ángulo dado, ¿no? El ángulo que forma con el plano horizontal, ¿vale? ¿De acuerdo? Mientras que el ángulo que forma con el plano vertical, pues sería lo mismo darle la vuelta. Realmente es un plano vertical, ¿no? Si lo ponemos así, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir? Que el ángulo que formará con este es de 90 grados, ¿no? Porque esta línea es perpendicular a este plano. Y si una línea es perpendicular a un plano, todos los planos que pasan por esa línea también lo son, ¿no? Eso quiere decir que este plano es perpendicular a este plano y por lo tanto este plano, aunque tuviera otra orientación solo por pasar por esta línea que es perpendicular a este plano, pues ya tenemos que forma 90 grados, ¿no? Bueno, este plano, pues ese es el plano que pasa por aquí, ¿no? Algo así, ¿no? Es un plano que corta según esta línea y esta, ¿no? ¿Qué ángulo forma con los dos? Bueno, pues podemos hacer aquí
el plano de perfil, proyecto aquí este punto, lo puedo pasar con compás para hacerlo un poco más exacto, ¿no? Y representar aquí el perfil de ese plano. El perfil de ese plano es este, ¿no? Podríamos recortar también para verlo más claro. Y al recortar veremos ya la representación tridimensional de ese plano, que es este, ¿no? O sea, que viene por aquí así. Entonces, ¿qué ángulo forma? Bueno, realmente este plano es perpendicular a este. Y si nos fijamos, es perpendicular aquí a la línea de intersección de este plano con este. Por lo tanto, el ángulo que forma el plano vertical con este plano, pues vendrá dado por el menor de estos dos. O sea, fijaros qué es esto. Una de dos. O tenemos este o tenemos este, ¿no? Esta es la línea de intersección, ¿no? Pues o tiene que ser este o tiene que ser este. ¿Cuál es el menor? Este. Bueno, pues necesariamente el ángulo que forma este plano con el vertical es este. Lo llamaremos, por ejemplo, epsilon, ¿vale? De acuerdo. Vamos a darle batería a esto. Bueno, entonces decíamos, simplemente consideramos la línea perpendicular, línea de intersección de ambos planos. A ver. Línea de intersección de ambos planos. Y una vez que tenemos la línea de intersección, creo que ya está. Una vez que tenemos esta línea de intersección, vemos, es la línea de intersección del plano dado, que es este plano, y el plano vertical. Bueno, pues necesariamente vemos que en esa línea de intersección hemos hecho este plano perpendicular, y este plano perpendicular corta, como vemos aquí, corta el plano vertical según esta recta, ¿no? Y corta el plano dado según esta, ¿no? Entonces, ¿qué ángulo forma esta línea y esta? Pues forma este y forma este. ¿Cuál es el menor? Este. Bueno, pues este es el ángulo que forma con el plano vertical. Mientras que pasa lo mismo aquí con el horizontal. Este plano vertical es una perpendicular a la línea de intersección y corta, por tanto, según este ángulo o este. ¿Cuál es el menor? Este. Bueno, pues esa es la solución, ¿no? Vale. Bueno, si cogemos este, pues lo mismo. Decimos que si tenemos un plano y una recta perpendicular a él, cualquier plano que pase por esa recta es perpendicular al anterior, ¿no? Bueno, pues según eso, si hago una línea perpendicular al plano, y aquí lo mismo, una cualquiera, por ejemplo esta. Bueno, pues cualquier plano que pase por esa recta, por ejemplo un plano vertical que pase por esa recta, lo vamos a poner aquí, porque no hay otro que pase por esa recta. Cualquier plano será perpendicular al anterior, ¿no? Y como es perpendicular a este, necesariamente, pues esta es la línea de intersección y esta es la otra línea de intersección con el plano horizontal, o sea que el ángulo que forman es este de aquí, entre esta línea y esta, ¿no? Entonces, si hacemos aquí un abatimiento de esto, pues pasamos aquí esta medida, hacemos aquí una perpendicular y esta es la sección abatida, como digamos, ¿no? Para entenderlo así, como si fuera un objeto sólido, ¿no? Eso quiere decir que si corto esto y corto esto por aquí, entonces tenemos que es algo así, ¿no? Como vemos es aquí. El plano este corta al plano horizontal según esta línea, ¿no? Vale. Bueno, y en realidad tenemos también el plano este corta a este plano según esta recta, ¿no? Vale. Bueno, pues realmente el ángulo que forma esta línea y esta, pues es este, y ese es el ángulo de los dos planos, ¿no? O sea que este es el ángulo, vamos a poner el ángulo, por ejemplo, delta. Bueno, pues esto valdría igual si lo hacemos así, el procedimiento va a ser el mismo, por eso ya no lo repito, ¿no? Vemos que es exactamente igual. Lo único que tenemos es que variar la posición, ¿no? Entonces, para que nos quede claro, si nos fijamos siempre el ángulo entre dos planos, pues hacemos un plano perpendicular, ¿no?, a la recta de intersección. Esta es la recta de intersección de este plano con el horizontal. Este es un plano perpendicular a esa línea de intersección, ¿no? Y ahora vemos que este plano perpendicular a esa línea de intersección corta al horizontal aquí.
y el oblicuo aquí. Por tanto, el ángulo que forman estas dos líneas, o sea, este es el ángulo que forma el plano oblicuo, este plano oblicuo con el plano horizontal. Bueno, eso en cuanto a planos y los planos de proyección. Si cogemos rectas también podríamos decir, bueno, empezamos a coger líneas y ángulos que forman líneas con los distintos planos de proyección, ¿no? Entonces, por ejemplo, una línea de perfil podría ser esta, vamos a llamarla P1, P2, una línea horizontal, H2, H1, una línea paralela a la línea de tierra, vamos a poner T2, T1, ¿no? Y vamos a poner, por ejemplo, una línea, tenemos aquí una de perfil, una horizontal, una paralela a la tierra, y ahora una línea que pasa por la línea de tierra, por ejemplo, esta. Entonces vamos a poner I1, I2, ¿no? Y se pide calcular el ángulo que forman esas líneas con el plano horizontal y vertical, ¿no? Bueno, pues casi no hay ni que hacer la teoría, ¿no? Decíamos que el ángulo que forma una recta y un plano, cogíamos un punto de la recta, hacíamos una perpendicular corta aquí y unimos este punto con el de intersección, y este es el ángulo, ¿no? Bueno, pues visto aquí, tenemos la línea horizontal. ¿Qué ángulo forma con el plano horizontal? Pues fijaros en esto. Si una línea forma este ángulo pequeño, si cada vez la alejo más, ¿no? El ángulo cada vez pues, se va haciendo, fijaros, este punto cada vez lo voy alejando más, ¿no? Y entonces el ángulo cada vez se va abriendo más, ¿no? O sea que, por ejemplo, en este caso tenemos 90 grados, ¿no? Y ahora aquí pongo aquí 45, aquí 30, aquí 20, y cada vez se va alejando más, ¿no? Y llega un momento en que la línea ya es paralela al plano, ¿no? Entonces ya no podemos decir que forma un ángulo con él, al ser paralela, ¿no? O sea, en el caso horizontal, pues sería un caso a no tener en cuenta, mientras que en el caso vertical, ¿qué ángulo forma esta línea con el plano vertical? Bueno, pues ya lo vemos aquí directamente, ¿no? O sea, es este. O sea que este es el ángulo con el plano vertical, ¿no? Este de aquí, ¿vale? Mientras que el horizontal, pues ya decimos, en todos los casos en que la línea corta, pues efectivamente tenemos siempre ángulos, ¿no? O sea, cualquier caso posible. Ahora bien, el momento en que la línea consideramos que es paralela en sentido estricto, no se corta, ya no cabe hablar del ángulo que forma, ¿no? Pero en realidad ya no la corta, ¿no? Bueno, entonces tenemos, en este caso, con el plano vertical forma este ángulo. Esta línea, bueno, pues esta línea, si queremos, ya conocemos el artificio del giro, si queremos hacemos un giro de la recta y ya vemos el ángulo que forma, por ejemplo, con los dos planos, ¿no? Entonces hacemos el giro, o también podemos hacer un perfil, como queramos, ¿no? Si nos fijamos, este giro es coger esta distancia y coger esta medida. Por tanto, la línea viene aquí. O sea que esto es el ángulo que forma, vamos a poner alfa con el plano vertical, y este es el ángulo también alfa con el plano horizontal. Vamos a ver si es cierto. Entonces la recortamos. Y esta es la línea. Entonces hacemos este giro. Y tenemos ya la línea. Realmente este es el ángulo que forma. Consideramos un plano. Desde un punto una perpendicular, corta aquí, unimos con este punto y acabamos de hacer lo que decíamos aquí. Entonces este plano es tal que pasa por la recta y corta aquí abajo, ¿no? Bueno, pues el ángulo que forma esta línea y esta, o sea, el ángulo alfa este, es el que forma con el plano horizontal, ¿no? Mientras que aquí arriba, este es el plano, desde este punto una perpendicular unimos con el punto de intersección, lo que dijimos antes, y el ángulo que forma esta línea y esta es la solución. Este es el ángulo que forma con el plano vertical. Ahí tenemos el plano vertical y el plano horizontal. Y lo vimos aquí simplemente en un giro, ¿no? Giramos esto y ya pudimos ver los dos ángulos, ¿no? Aquí lo mismo, esta línea es paralela, ¿no? Entonces no cabe hablar de los ángulos que forma, ¿no? Mientras que esta línea es una línea que tiene una posición oblicua, ahí ya la cortamos, entonces la dibujamos aquí.
Entonces viene por aquí, ¿no? Podría, por ejemplo, colocarla por aquí así y decir, bueno, pues cojo un punto. Este punto que tiene esta proyección P1, P2, ¿no? O sea que la línea viene por aquí, llega hasta este punto. Entonces cojo esta altura, la puedo colocar aquí, esta altura H, la coloco aquí. Y ahora efectivamente tengo que este es el ángulo que forma, ¿no? Fijaros que viene desde aquí hasta aquí, la bato y ya tengo la solución, ¿no? Bueno, pues esta es la solución a esa recta. Viene por aquí, desde aquí hasta este punto con esta altura, cogí un punto cualquiera, y el ángulo que forma con el plano horizontal es este. Vale. Bueno, con esto haríamos lo mismo, hacemos el abatimiento hacia aquí, si quiero lo hago al revés, la gente lo suele entender mejor al revés, ¿no? Entonces cojo un punto cualquiera y lo mismo, resulta que este punto queda a esta altura, o sea que pongo aquí a esta altura, cojo esta altura, la coloco aquí, en una perpendicular y uno este punto con este. Eso quiere decir que el ángulo que forma pues será, bueno, pues será este. O sea, la línea viene por aquí, ¿no? Esta es una perpendicular, ¿no? Esta es la representación de la recta, cogimos un punto, ¿no? Y cogimos esta altura, la colocamos aquí, ¿no? Y el ángulo que forma realmente esta línea con este plano, pues es este, ¿no? Bueno, entonces tenemos los dos casos, ¿no? En este caso tenemos el ángulo beta, que es el que forma con el plano vertical, y el ángulo gamma, que es el que forma con el plano horizontal, ¿vale? Bueno, eso en el caso de rectas y ángulos que forman con los distintos planos, ¿no? Si tenemos dos líneas cualesquiera, vamos a considerar estas dos. Estas dos líneas que se cortan, por ejemplo, en este punto, viene desde aquí hasta aquí, y vamos a poner, por ejemplo, desde este punto hasta este. ¿Qué ángulo forman estas dos líneas? AB. Bueno, pues lo mismo, este punto tiene esta altura, entonces tenemos las dos líneas, las abatimos y ya vemos la medida real. Entonces cogemos esta altura, cogemos este punto de intersección, y su 2 y su 1, ¿no? Cogemos la altura H desde aquí hasta aquí, la colocamos aquí en paralelo, ¿no? Cojo esta altura, la coloco aquí en paralelo, hago desde este punto una perpendicular y uno este punto con este. Haciendo centro aquí, hago este giro, ¿no? Con lo cual he hecho un abatimiento de ese punto. El punto I viene a parar aquí, y como la línea esta venía desde este punto hasta este punto, al girarla caerá aquí. Eso quiere decir que la línea ya abatida es esta y la otra línea es esta. Y por tanto el ángulo que forman es este, cerca de 90 grados, ¿no? Si lo recortamos veremos que efectivamente ese es el ángulo que forman las dos líneas. Bueno, esto tendría que ser perfectamente perpendicular, que ahí no lo parece, ¿no? Pues perpendicular queda más hacia aquí. Bueno, pues ese es el ángulo, ¿no? O sea, realmente es esto, ¿no? Hemos cogido la altura aquí, la hemos puesto aquí y hemos hecho este giro, ¿no? Como no lo podíamos hacer aquí en el espacio porque estábamos en planta, pues directamente cogimos y el giro lo hicimos aquí. Cogimos el giro, lo hicimos aquí. Con lo cual ya tenemos el ángulo entre dos líneas, ¿no? Bueno, vamos a ver por último el ángulo, por ejemplo, de una figura cualquiera. Por ejemplo, tenemos esta figura, ¿no? Entonces, si por ejemplo, esta figura es un tetraedro regular, tiene cuatro caras que son triángulos equiláteros, ¿no? Y podemos colocarlo en una posición cualquiera, y podríamos preguntar el ángulo que forman dos planos cualesquiera de esta figura, ¿no? Vale. Vale. Bueno, pues vamos a colocarla, por ejemplo, según esta posición, una posición aleatoria. Entonces, se trata de calcular el ángulo que forman dos caras, ¿no? Desde aquí hacemos, desde este vértice, hacemos la bisectriz, ya que las tres caras son triángulos equiláteros.
bisectriz, o también las alturas, si queremos, las alturas cuya intersección es el ortocentro, y tenemos ya el vértice de esa pirámide de base triangular equilátera. Ahora, al proyectar estos 4 puntos mediante líneas perpendiculares, podemos obtener ya ahí el tetraedro en alzado, ¿vale? Bueno, para saber la altura, pues podemos hacer esto. Realmente esto, al hacer aquí un giro, pues tenemos que aquí hay un triángulo equilátero como este, ¿no? Entonces, si hago por aquí una línea perpendicular a esta, una línea perpendicular a esta, pues al hacer este giro, corta aquí. Por lo tanto, esta es la altura de la figura, ¿no? ¿Por qué? Porque si hace este triángulo que tenemos aquí, lo puedo girar hasta que me corte aquí a la vertical, por este punto. En el momento en que corta aquí ya tengo que esa es la altura. Y esta vertical es una perpendicular por este punto. Por tanto, hice esto ya sobre el plano horizontal, ¿no? O sea que sería lo mismo que coger en la figura, tenemos este triángulo, girarlo hasta que corte a la vertical por este punto. En el momento en que corte a la vertical tendremos su altura, que es esta. Bueno, pues esa altura la coloco a partir de aquí. Cojo la altura, esa es la altura real del tetraedro regular, ¿vale? Entonces, uniendo cada uno de estos 3 puntos, tengo este punto cae aquí, uno este punto, uno este punto. Vamos a hacerlo mejor a regla. Uno este punto, uno este y uno este. Ese es el tetraedro regular en alzado, ¿no? Esto es en planta con la bisectriz. Y aquí las 3 aristas que dejan 3 vistas iguales, ¿no? Tenemos esta arista de la base, esta otra, y por último esta otra. Bueno, pues tenemos el tetraedro regular, poliedro regular de 4 caras, polígonos regulares, ¿no? Y se pide calcular el ángulo que forman 2 planos, por ejemplo este y este, ¿no? El ángulo que forma este plano y este, estas 2 caras, ¿no? Bueno, pues ese plano, si prolongamos esta línea, viene por aquí. Este plano, si prolongamos esta línea, viene por aquí. Mientras que esta línea de intersección, si la prolongamos, viene por aquí. Corta aquí. Levantamos una vertical. Y corta aquí. Por lo tanto, los 2 planos serán, los 2 planos que contienen ambas caras serán este y será este. Bueno, pues esos son los planos que contienen ambas caras, ¿no? Bueno, pues hacemos un plano perpendicular a ese. Este plano se ve que no es perpendicular a este, no nos vale ya. Tiene que ser uno perpendicular, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, abato esta línea, hago aquí una perpendicular, voy a hacer antes de nada esta altura, la voy a pasar mediante un giro y hago aquí la perpendicular. Bueno, pues yo he hecho ya el abatimiento de esa línea de intersección, ¿no? Que es esta. Voy a coger desde este punto, hago una perpendicular desde ese punto. Y este es el plano que es perpendicular a la recta de intersección abatida, o sea, la recta de intersección es esta, le he abatido, y este es el plano perpendicular, ¿vale? De acuerdo. Bueno, y ese plano perpendicular corta aquí y corta aquí detrás. Vale. Proyecto este punto de intersección aquí mediante una línea perpendicular a esta y uno este punto con este.
y ahora uno este punto con este. Este punto con este. Con lo cual ya tengo que esta es la línea de intersección del plano con los dos planos, ¿no? Entonces, si hago un abatimiento de esto, ejercicio ya resuelto, ¿no? Al hacer un abatimiento, tengo que en realidad este punto lo uno con este, y ahora lo uno con este, y ya tengo el ángulo que forman aquí las dos caras, ¿no? Bueno, esto que parece bastante lioso, pues no es más que esto. He hecho este triángulo es este de aquí, es la línea de intersección. He hecho luego un plano perpendicular a esa línea de intersección, sería este, ¿no? A la línea de intersección. Y ahora vemos que ese plano corta según, como vemos aquí, corta según este punto. Pues este punto lo proyecto aquí, ¿no? Bueno, y como vemos que la traza corta aquí y corta aquí, unimos ese punto con este y ya tengo que estas dos líneas, estas dos, que tienen esas dos proyecciones, son en realidad las que definen el ángulo real. Por último, lo que hice fue, ya que tengo estas dos líneas aquí, ¿no? Fijaros que vienen por aquí, he proyectado esto, viene desde aquí, desde este punto hasta aquí, o sea, he cogido aquí la intersección, las he proyectado, este es el punto y lo uno, ¿no? Viene por aquí y viene por aquí. Bueno, una vez que tengo esto, pues ya, como es en realidad esta línea y esta, lo único que hago es hacer centro aquí, hago este giro, corta aquí y ahora uno ese punto otra vez con los dos mismos. Entonces este es el ángulo real, ¿no? Bueno, ya digo, esto lo podríamos construir en el espacio para ver que efectivamente si giro aquí estas dos líneas, realmente lo estamos viendo aquí ya, al girar estas dos líneas se cortan aquí y al girarlas las dos mediante un giro vienen a parar aquí, o sea que las dos líneas en el espacio, las dos líneas de intersección al proyectar este punto aquí caen aquí, vienen desde aquí hasta aquí, o sea que el plano perpendicular a esta recta es este y estas son las líneas que definen el ángulo entre los dos planos, pero no están en verdadera forma, hay que abatirlas. Entonces hago centro aquí y vemos que en realidad la altura que tienen es este punto, hago este giro y cae aquí, por lo tanto ya el ángulo real de las dos líneas pues pasará por este punto y pasará por este punto. Bueno, pues ese es el ángulo que forman, este es el ángulo real que forman estas dos caras, ¿no? Que viene dado por, tal y como lo vemos aquí, por este, ¿no? Tiene que ser este, ¿no? O sea que tendría que coincidir ahí exactamente, ¿no? Tendría que coincidir. Bueno, los ejercicios de varios abatimientos son difíciles de ver, porque hay un abatimiento primero, luego hay uno segundo, después de una proyección. Pero bueno, es un ejercicio típico de... Bueno, vamos por último ya a ver uno sencillito. Hemos hecho entre rectas, entre planos, hemos cogido una figura tridimensional. En este caso, los ejercicios de figuras suelen ser más sencillos, pero en el caso de los ángulos, pues no. Siempre suele ser algo más complicado, ¿no? Pero si, por ejemplo, pusiera algo tan sencillito como esto, es decir, ¿qué ángulo forman estas dos caras?, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer siempre, y nos van a salir todos, estos dos planos son tales que tienen esta intersección, ¿no? Aquí la intersección entre estas dos, pues era esta línea, ¿no? Y de esa partí, ¿no? De esta línea por la que pasaban los dos planos. Aquí es muy sencillo, ¿no? Y con esto ya concluimos. Tenemos la figura, proyectamos sus alturas, tenemos esta arista, y ahora medimos esta medida, la colocamos aquí, y entonces ya tenemos que esta es la altura, proyectamos este vértice aquí arriba y estos dos vértices, ¿no? Con lo cual tenemos este triángulo y lo mismo aquí detrás, este punto, este triángulo aquí. Bueno, pues esta es la figura en cuestión y se pide qué ángulo forman esta cara y esta cara, ¿vale? Bueno, entonces, como siempre, ejercicios facilones, pues lo único que hacemos es proyectar aquí un nuevo plano de proyección, ejercicio resuelto. Plano paralelo a esta cara, proyectamos su altura, la altura es esta, nos lo da el alzado, cogemos la altura, la colocamos aquí
Cogemos esta altura, la colocamos aquí, proyectamos estos dos puntos y ahí tenemos ya en verdadera forma esta cara triangular, ¿no? Que parece que es un triángulo equilátero, ¿no? Aunque aquí no lo parezca, pero bueno. Ahí sí que podemos ver ya el ángulo que forman. ¿Por qué? Porque este plano es perpendicular a la línea de intersección. Entonces, como es perpendicular, ¿no?, a esta línea, pues necesariamente el ángulo que definen los dos planos es el ángulo que definen las dos líneas de intersección, o sea, las dos líneas estas de intersección de estos dos planos, ¿no?, con este plano. Tenemos esta línea y este, y por tanto ese es el ángulo real, ¿vale? Bueno, pues esa es la solución al ejercicio. Mediante un nuevo plano de proyección decimos que es un cambio de plano, ¿no? Habría muchas formas de hacerlo. Sabemos hacer eso, sabemos hacer un giro. Podemos girar esta cara toda entera y también lo podemos sacar así, ¿no? Entonces podríamos hacer aquí el giro. Hacemos aquí este punto de intersección y pasamos esta medida. A ver, que esto tiene que estar alineado. Pasamos esta medida, pasamos esta otra medida y pasamos también el punto medio, ¿no? Y cogemos las alturas, con lo cual, mediante un giro podemos ya ver el ángulo real, ¿no? O sea que podemos utilizar muchas formas de hacerlo. Podemos incluso, sin hacer este giro, como vemos, escoger esta cara y girarla, ¿no? Podemos hacer una sección, ¿no?, una sección abatida, ¿no? Y la podemos hacer, por ejemplo, en esta dirección. Lo indicamos así, una línea gruesa y ahora discontinuas, alternando segmento mayor y segmento menor, ¿no? Otra línea, podemos poner una flecha de este lado con una flecha a 15 grados, ¿no? Y ahora decimos, esta sección produce aquí esta arista de sección. La altura real es esta, la colocamos aquí. Y por tanto ahí tenemos ya el triángulo equilátero ahí en verdadera forma. Y este es el ángulo real. Y lo podemos indicar así con dos flechas, ¿no?, marcando aquí el ángulo que forma, ¿no? Como los tres ángulos son iguales, es equilátero, 180 entre 3 es 60 grados sexagesimales. Y la norma indica que respecto a esta línea hacemos líneas discontinuas sin tocar la línea de cota, líneas equidistantes, y es la forma de indicar que es una sección abatida. Sección abatida, la terminología es que se debe poner sobre este plano, o sea que el giro sería aquí, no se hace con formas rectangulares o poligonales, se hace más bien con formas circulares, ¿no? Pero en este caso es una sección y por tanto lo que aparece detrás de este plano, que es la figura cortada, la debemos poner ahí girada a 90 grados, ¿no? Bueno, pues es un corte de la figura donde se ve el ángulo real, o sea, mediante un corte, mostrando la sección de la figura, vemos ahí el ángulo, ¿no?, con la cota y el ángulo. Otra forma, mediante un giro de la figura. Otra forma, mediante una nueva proyección, un cambio de plano, ¿no? Entonces, bueno, vemos que hay múltiples formas para poder resolver este ejercicio.